El 24 de octubre de 1891, en la ciudad de San Cristóbal, nació Rafael Leónidas Trujillo Molina. Nadie pudo imaginar que aquel niño crecería para convertirse en la figura más poderosa y controvertida de la historia moderna de la República Dominicana. El país en el que nació era una nación joven, marcada por conflictos políticos, dificultades económicas y una constante lucha por estabilidad. Durante su juventud, Trujillo vivió en una sociedad donde el poder cambiaba de manos con frecuencia, y donde muchos veían en el ejército una oportunidad para poder ascender socialmente. Cuando Estados Unidos ocupó la República Dominicana en 1916, el rumbo de la vida de Trujillo cambió para siempre. La ocupación creó nuevas instituciones militares y abrió espacios para hombres ambiciosos. Trujillo ingresó a la Guardia Nacional Dominicana en 1918 y rápidamente destacó por su disciplina y capacidad para obedecer órdenes. Mientras que otros soldados veían al uniforme como un simple empleo, él veía algo mucho más grande, un camino hacia el poder. Durante años fue ascendiendo dentro de las filas militares, aprendiendo cómo funcionaban las estructuras de mando y comprendiendo que quien controlaba las armas podía controlar también el destino de una nación. En 1930, una crisis política sacudió el gobierno de Horacio Vázquez. Aprovechando la situación, Trujillo permitió que una rebelión debilitara al gobierno, y poco después se celebraron elecciones que lo llevaron a la presidencia. El 16 de agosto de 1930 asumió el cargo. Lo que muchos creían que sería otro gobierno más, terminó convirtiéndose en una dictadura que duraría más de 3 décadas. Pocas semanas después de llegar al poder, el huracán San Zenón devastó Santo Domingo. La tragedia dejó miles de muertos y enormes daños materiales. Mientras el pueblo intentaba sobrevivir entre ruinas, Trujillo utilizó la reconstrucción para fortalecer su imagen. Poco a poco comenzó a presentarse como el salvador de la nación. Su fotografía apareció en oficinas públicas, escuelas y edificios gubernamentales. Su nombre comenzó a escucharse en todas partes. La capital incluso fue rebautizada como Ciudad Trujillo. El mensaje era claro: el país y el líder debían ser vistos como una sola cosa. Con el paso de los años, la vida cotidiana de los dominicanos quedó cada vez más ligada a la voluntad del régimen. Muchas personas aprendieron a medir cuidadosamente cada palabra que pronunciaban. Una crítica equivocada podía traer consecuencias impredecibles. El miedo comenzó a instalarse lentamente en los hogares del país. Padres aconsejaban a sus hijos que no hablaran de política. Amigos evitaban discutir asuntos delicados incluso entre ellos. La desconfianza empezó a formar parte de la vida diaria. Mientras la imagen del dictador crecía, también crecía su control sobre la economía nacional. Empresas, fincas, industrias, ingenios azucareros y numerosos negocios terminaron vinculados directa o indirectamente a la familia de Trujillo. La riqueza del régimen aumentaba mientras gran parte de la población seguía enfrentando dificultades económicas. Muchos ciudadanos sentían que el país avanzaba en infraestructura y modernización, pero también percibían que el poder se concentraba cada vez más en un círculo reducido de personas. A medida que la dictadura se consolidaba, el sufrimiento de quienes se oponían al régimen se volvió una realidad constante. Familias enteras vivían en temor a recibir una visita inesperada en medio de la noche. La incertidumbre se convirtió en una sombra permanente para muchos dominicanos. El silencio dejó de ser una elección y pasó a ser una herramienta de supervivencia. Había quienes desaparecían de la vida pública de un día para otro. Uno de los episodios más dolorosos ocurrió en 1937, con la llamada Masacre del Perejil. En la frontera entre República Dominicana y Haití, se desarrolló una operación que terminó costando la vida de miles de haitianos. Durante días, el horror se extendió por la región fronteriza. Familias fueron separadas. Comunidades enteras quedaron marcadas por el dolor y las heridas de aquel acontecimiento permanecerían abiertas durante generaciones. El sufrimiento alcanzó a innumerables personas que jamás habían imaginado convertirse en víctimas de un episodio tan devastador. Sin embargo, mientras estos hechos ocurrían, el régimen continuaba promoviendo una imagen de progreso. Se construían carreteras, edificios públicos, puentes y obras de infraestructura. Para algunos ciudadanos, estas mejoras representaban avances importantes, pero
Detrás de las inauguraciones y los discursos oficiales existía otra realidad. Una nación donde el espacio para discernir era extremadamente limitado y donde muchas personas vivían bajo la presión constante de un sistema que parecía observarlo todo. Durante la década de 1950 comenzaron a surgir cada vez más voces de oposición. Algunos dominicanos dentro y fuera del país soñaban con el fin de la dictadura. A pesar del miedo, surgieron movimientos clandestinos que buscaban transformar el futuro nacional. Cada acto de resistencia implicaba riesgos enormes. Quienes participaban sabían que podían perder su libertad, su seguridad o incluso sus vidas. Sin embargo, para muchos, el deseo de un país diferente era más fuerte que el temor. Entre las figuras más recordadas de esta resistencia estuvieron las hermanas Mirabal, Patria, Minerva y María Teresa, también conocidas como las mariposas. Su oposición al régimen los transformó en referentes para muchos dominicanos que anhelaban cambios políticos y sociales. El 25 de noviembre de 1960, trágicamente fueron asesinadas. La noticia provocó una profunda conmoción en numerosos hogares dominicanos. Aquel hecho fue percibido como una muestra de hasta dónde podía llegar la represión. El dolor de su pérdida trascendió a sus familias y pasó a formar parte de la memoria colectiva de toda una nación. Para entonces, el régimen enfrentaba crecientes dificultades. La presión internacional aumentaba y el descontento interno era cada vez más evidente. Lo que, durante años, había parecido un poder invencible, comenzaba a mostrar señales de desgaste. Aún así, Trujillo seguía gobernando con la misma determinación que había caracterizado toda su carrera política. La noche del 30 de mayo de 1961 marcó el final de una era. Mientras viajaba por la carretera entre Santo Domingo y San Cristóbal, Trujillo fue emboscado por un grupo de conspiradores. Allí murió el hombre que había dominado República Dominicana durante más de 30 años. Su fallecimiento no borró inmediatamente el miedo acumulado durante décadas, ni eliminó de un día para otro las estructuras construidas por el régimen, pero para muchos dominicanos representó el inicio de una esperanza largamente esperada. Tras su muerte, el país enfrentó un complejo proceso de transición. Las heridas dejadas por la dictadura no desaparecieron fácilmente. Había familias que lloraban a seres queridos perdidos. Había historias que durante años no pudieron contarse públicamente. Había generaciones enteras marcadas por el recuerdo del miedo, la vigilancia y el silencio. El sufrimiento acumulado durante décadas dejó una huella profunda en la sociedad dominicana. Hoy en día, más de medio siglo después, la era de Trujillo sigue siendo uno de los capítulos más debatidos de la historia nacional. Para algunos, fue un periodo de orden y desarrollo material. Para otros, una época marcada por la represión y el dolor humano. Lo que resulta indiscutible es que millones de dominicanos vivieron bajo un régimen que transformó profundamente sus vidas. Detrás de los monumentos, las carreteras y las estadísticas quedaron historias de miedo, pérdida, resistencia y esperanza. Historias de un pueblo que soportó décadas de control absoluto y que, a pesar de todo, nunca dejó de soñar con la libertad.